Bruja de Catemaco. Había pasado la medianoche cuando crucé por primera vez esa carretera rural rumbo a Catemaco. Ya la conocía de nombre. Muchos compañeros evitaban esa ruta. Decían que estaba llena de curvas traicioneras, neblina impredecible y, sobre todo, de cosas que no se pueden explicar con lógica. Pero el cliente insistió, y el pago por la entrega nocturna era demasiado bueno como para rechazarlo. Desde el principio, la atmósfera tenía algo raro. El aire era espeso, cargado de humedad como si la selva me vigilara. Los árboles cerraban el camino por arriba, sus ramas enredadas como manos secas queriendo atrapar el cielo. Encendí la radio, pero solo chisporroteaba. Ni música ni noticias, solo estática, como si algo bloquease toda señal en la zona. Al pasar una curva, vi el primer detalle que me erizó la piel. Un bulto entre los árboles que parecía tener forma humana, pero con plumas. Pensé que eran alucinaciones del cansancio. Parpadeé fuerte. El bulto ya no estaba. Me obligué a seguir, echándole la culpa al sueño. Kilómetros más adelante, volví a sentirlo. No verlo, sentirlo. Era esa sensación pegajosa en la nuca, como cuando alguien te observa fijo por detrás. Volteaba al espejo cada 20 segundos, pero no había nada más que oscuridad. El faro de mi tráiler apenas arañaba el camino. En ese tramo no había ni una sola lámpara. Entonces escuché un golpe en el toldo. No fue fuerte, pero sonó como garras raspando lámina. El golpe se repitió, y luego algo resbaló por el parabrisas. Algo blanco, alado, con plumas sucias y grandes. Era una lechuza, pero no una común. Esta tenía el tamaño de un perro grande. Se posó frente a mí, flotando en el aire justo encima del tráiler. En lugar de huir, me miró de frente con ojos que no parecían de animal. Tenían expresión, entendimiento, maldad. Mi cuerpo se tensó. Instintivamente apreté el volante, bajé la velocidad y prendí las luces altas. La criatura chilló, pero no fue un chillido animal. Fue una risa femenina, burlona, que resonó por dentro del camión, como si se colara por los oídos y rebotara en los huesos. Esa voz no salió de su pico, sino de todas partes. La lechuza se lanzó contra el parabrisas. El impacto fue brutal. El vidrio no se rompió, pero quedó cubierto de arañazos profundos. Sentí el camión tambalearse y tuve que luchar por mantenerlo en línea recta. La criatura se aferró al parabrisas con las garras, golpeándolo y chillando, ahora con una mezcla de carcajadas y gruñidos. No podía frenar. El camino era estrecho y cualquier maniobra en falso podía lanzarme al barranco. Entonces me acordé del Padre Nuestro. No porque fuera religioso. En ese momento, cualquier cosa que me acercara a lo divino era un salvavidas. Empecé a rezarlo en voz alta, con la garganta seca y la lengua torpe. Cada palabra que pronunciaba hacía que la criatura retrocediera un poco, como si el rezo le quemara. Pero no se iba. Cuando llegué a la parte de líbranos del mal, lanzó un chillido que reventó mis oídos. Retrocedió volando hacia el techo, dejando un rastro de plumas negras y blancas. Alcé la mirada apenas lo suficiente para verla transformarse. En el aire, la figura se estiró y dobló. Por unos segundos tuvo forma humana. Una silueta de mujer, desnuda, alada, con el rostro tapado por una cabellera enmarañada. Luego se deshizo en niebla. No frené, no miré atrás, solo conduje hasta que los primeros rayos del sol pintaron la carretera. Al llegar a un punto de descanso, bajé a revisar el daño. Las marcas estaban allí. Garras profundas en el parabrisas, más de una docena. Algunas habían alcanzado el cofre. En la pintura quedaban restos de plumas, pegadas como por aceite viejo. Intenté tomar una foto, pero el teléfono no encendió. No conté lo que vi. Cuando llegué al destino, entregué la mercancía como si nada, pero esa noche no dormí. La imagen de esa criatura, ese híbrido imposible entre mujer y ave,
Me perseguía en cada parpadeo. Semanas después, al pasar por una gasolinera cercana, un anciano me vio observar las marcas aún visibles en el cofre. Me preguntó si venía de Catemaco. Asentí sin pensarlo. «Te miró la bruja», me dijo. «Ya te marcó. No regreses». No pregunté cómo lo supo. Lo único que hice fue cambiar de ruta para siempre. Nunca volví por esa carretera, pero a veces, en las madrugadas, cuando paso por caminos solitarios, me parece escuchar una risa, ligera, burlona, de mujer. Y no importa cuántos motores rugen cerca, esa risa siempre suena más fuerte. Luces que borran el tiempo desierto de Chihuahua. Ese tramo del desierto siempre me pareció eterno, como si la carretera se estirara más de lo que debería. Había salido de Ciudad Juárez ya entrada la noche, con destino a Durango. Era uno de esos viajes que uno hace con la intención de llegar sin parar, aprovechando el menor tráfico nocturno y el silencio de la carretera. El desierto se abría infinito a ambos lados. La única compañía eran los faros del tráiler y el zumbido constante del motor. Pasaban de las 12 cuando lo vi. Primero fueron unas luces tenues, lejanas, como estrellas que parpadeaban más de la cuenta. Pensé que eran aviones, pero su movimiento era errático. No iban en línea recta ni tenían una dirección clara. Se detenían en seco y luego se deslizaban en ángulos imposibles. Me obligué a pensar que era mi vista, el cansancio o el reflejo de mis propios faros en el parabrisas sucio. Pero número. Las luces se acercaban. Lo supe cuando el tablero del tráiler comenzó a parpadear. El GPS se reinició solo, el estéreo emitió un chasquido y la radio empezó a emitir una especie de estática intermitente. Luego, todo se apagó. El motor murió. Las luces se extinguieron. El volante se endureció y el camión quedó inmóvil en medio del desierto más oscuro y silencioso que jamás había experimentado. No había cobertura. Lo comprobé al instante. Saqué el celular y en la pantalla solo se leía «sin señal». Todo estaba en silencio, incluso el viento. Ni siquiera se escuchaban insectos o los crujidos normales del motor enfriándose. Solo silencio. Y entonces un haz de luz descendió desde arriba. No fue como las luces de un helicóptero. Era blanca, pura, demasiado intensa para provenir de algo que volara con hélices. Penetraba incluso por los costados de la cabina, como si la envolviera completamente. Me cubrí el rostro con el brazo. La luz no quemaba, pero tenía un peso, una presión que se sentía en el pecho, como si me aplastara contra el asiento. El aire dentro de la cabina se volvió denso. Traté de moverme, pero me era difícil, como si algo invisible me mantuviera sujeto. No sabía si había pasado 1 minuto o 20, pero cuando volví a mirar el reloj del tablero, marcaba las 2:30 de la madrugada. El último vistazo había sido a las 12:15. No podía recordar qué había ocurrido durante ese tiempo. Lo único que tenía claro era que estuve ahí, despierto, pero no completamente consciente. La luz desapareció de golpe, como si alguien hubiera cerrado un interruptor invisible. Y en ese instante, el camión arrancó solo. Las luces internas se encendieron, la radio volvió con una canción que ya había sonado horas antes, y el motor rugió como si nunca se hubiera detenido. Me quedé paralizado. Las manos me temblaban sobre el volante. Las palmas estaban sudadas. Di un par de respiraciones profundas y sin pensarlo más, metí primera y aceleré como nunca. No miré por los espejos. No me atreví a ver si algo había quedado atrás. Lo único que quería era salir de ahí lo más rápido posible. Llegué a un paradero cerca de Jiménez cuando ya clareaba el cielo. Me estacioné junto a una gasolinera cerrada. Me bajé del tráiler temblando. Revisé el frente, las llantas, la caja. Nada fuera de lugar. Todo estaba intacto, pero yo me sentía cambiado. No físicamente, sino como si algo en mi mente no encajara. Entré al baño de la estación. Me lavé la cara. Al levantar la vista frente al espejo,
Noté que tenía una pequeña marca circular en el antebrazo izquierdo, como si me hubieran presionado con algo metálico. No dolía, pero la piel estaba enrojecida y el borde era casi perfecto. No recordaba habérmela hecho. No recordaba nada que pudiera haberla provocado. Un compañero trailero llegó al rato, uno que conocía desde hacía años. Le conté lo básico. Me miró serio, sin burlarse. «Eso pasa en esta zona, compa», dijo con voz baja. «No eres el primero». Me habló de otros choferes que habían visto luces parecidas, que habían tenido apagones repentinos o que simplemente perdían varias horas sin explicación. Algunos despertaban estacionados en lugares distintos a donde habían apagado el motor. Otros solo recordaban fragmentos, voces metálicas, brumas dentro del tráiler o sonidos agudos que les perforaban los oídos sin que nada se escuchara en realidad. A partir de ese día, evité esa ruta de noche. Si tenía que cruzar el desierto, lo hacía con el sol bien arriba. Nunca supe qué pasó exactamente durante esas 2 horas. No hubo pruebas, más allá del reloj adelantado, del apagón eléctrico inexplicable y esa marca en el brazo que desapareció a los 3 días. Pero el miedo quedó. En la oscuridad del desierto, hay algo más que coyotes y soledad. A veces, las luces no vienen del cielo como bendición. Vienen a observar, a detenerte, a envolverte. Y cuando se van, te dejan con la certeza de que fuiste tocado por algo que no pertenece a este mundo. Desde entonces, cada vez que alguien menciona las luces del desierto, guardo silencio. No porque dude de lo que viví, sino porque sé que si hablo demasiado, podrían regresar. Y no sé si esta vez me devolverían. El chupacabras del camino rural. Testimonio de un camionero en Nuevo León. Esa noche había algo extraño en el aire. El calor era sofocante, más de lo habitual para la región. Me tocó una ruta rural cerca de General Bravo, transportando un cargamento de borregos rumbo a una feria ganadera. El camino era largo, de brechas mal pavimentadas y sin señal de celular en kilómetros. Nada raro para los que nos dedicamos a esto. Pero esa vez fue distinto. Pasaban de las 11 cuando los primeros sonidos comenzaron. Desde la cabina escuché los balidos, pero eran más agudos, desesperados, como si algo los estuviera alterando. Pensé que podía ser por el calor o el movimiento del camión. Me detuve a revisar los frenos traseros y de paso echar un vistazo rápido al remolque. Al bajar, me envolvió un silencio espeso. Ni grillos ni viento. Solo los balidos desesperados y el golpeteo constante desde dentro del contenedor. Me acerqué por el costado y lo que vi me revolvió el estómago. Uno de los borregos yacía inmóvil, con el cuello atravesado por una herida que no se parecía a nada que hubiera visto. No era un corte limpio, ni una mordida de coyote. Era como si algo le hubiera clavado una especie de pico o aguijón. Otros animales estaban igual. 3 cuerpos más, todos con esas heridas circulares, sin mucha sangre pero con expresión de terror congelada en los ojos. Pensé en perros salvajes, pero ninguna mordida se veía normal. Comencé a sentir una picazón en la nuca, como si alguien o algo me estuviera observando desde el monte. Saqué mi lámpara del camión. Mientras iluminaba la línea de arbustos al otro lado del camino, una figura se movió entre las sombras. Era baja, delgada, y se desplazaba rápido. El reflejo rojo de sus ojos me paralizó. Apenas si medía 1 metro, pero sus brazos eran largos, delgados como sarmientos, con dedos terminados en garras. Tenía la piel grisácea, escamosa, y una hilera de espinas bajaba por su espalda. No era un animal que conociera. No era ningún animal que debiera existir. La criatura se quedó quieta mirándome por varios segundos, antes de dar media vuelta y perderse entre los matorrales. Quise seguirla, gritarle, hacer algo, pero el miedo me ancló al suelo. Me metí de inmediato al camión,
Cerré la puerta con seguro y tomé la pala que siempre llevo detrás del asiento. Sabía que si volvía, yo iba a ser el siguiente. Los borregos seguían golpeando las paredes del remolque, como si algo los estuviera intentando asustar desde afuera. Entonces escuché los rasguños. Al principio suaves, como si alguien pasara las uñas por la lámina. Luego más fuertes. Golpes secos. Algo o alguien se estaba trepando al contenedor desde la parte trasera. No podía verlo, pero sentía como el peso caía sobre el techo, las vibraciones, los crujidos. Me agaché en la cabina con la pala en mano, como si eso fuera a servir de algo contra esa cosa. Estuve así más de una hora. El sudor me empapaba la espalda. A ratos los golpes cesaban y luego volvían, como si jugara conmigo. Los borregos ya no balaban. Solo se escuchaban los golpes secos y un sonido que hasta el día de hoy no puedo describir. Un chillido agudo, casi metálico, que venía desde el techo. Luego vino el silencio. Un silencio absoluto. No se oía ni el motor del refrigerador. Era como si el mundo se hubiera apagado. Solo el zumbido leve de mi respiración. Pasaron los minutos. No me atreví a moverme hasta ver que la luz del amanecer comenzaba a clarear el horizonte. El miedo no desapareció con el sol, pero al menos me dio valor para salir de la cabina. Cuando bajé, vi las marcas. En el techo había rayones profundos, como si unas garras hubieran escarbado con furia la lámina. En el lodo alrededor del camión, huellas. Pero no de patas ni zapatos. Eran como las de un ave gigante, con 3 dedos largos al frente y uno hacia atrás, pero hundidas con fuerza, como si ese ser pesara más de lo que parecía. Revisé el remolque. 5 borregos estaban muertos, todos con las mismas heridas limpias y sin explicación. Los demás se veían en estado de shock. Algunos tenían los ojos tan abiertos que parecía que se les iban a salir. No había sangre en el suelo, no había señales de lucha, solo muerte silenciosa. Conduje hasta el siguiente poblado sin detenerme ni una sola vez. Al llegar al punto de entrega, inventé una historia sobre un ataque de coyotes para justificar las bajas. Nadie me creyó del todo, pero tampoco hicieron muchas preguntas. Era más fácil asumir que exageraba que aceptar lo imposible. Esa noche la pasé en un motel. No pude dormir. Cerraba los ojos y veía esos ojos rojos entre los arbustos. El sonido de las garras en la lámina, el chillido agudo. Desde entonces no he vuelto a transportar ganado por esa ruta, ni siquiera paso cerca. Los que no han vivido algo así creen que uno exagera, que se inventa cosas por el cansancio o el estrés de la carretera. Pero los que llevamos años en esto sabemos que hay caminos donde es mejor no detenerse, lugares donde lo lógico no sirve, donde las leyendas toman forma. Y esa noche, en Nuevo León, la leyenda del chupacabras se convirtió en realidad para mí. Lo vi con mis propios ojos, lo sentí cerca, y sé que si me hubiera bajado de nuevo, no estaría aquí contando esto. Tren fantasma en el Cruce Viejo. Las rutas nocturnas nunca me han molestado. De hecho, prefiero la soledad del camino y el rugido constante del motor cuando el mundo duerme. Aquella noche en las afueras de Querétaro, iba con la caja vacía después de entregar equipo en una zona industrial. No había tráfico, no había viento, ni un solo foco encendido más allá de mi tablero. Solo una recta larga, plana y completamente solitaria, bordeada por árboles secos y naves industriales en abandono. Recuerdo que ya estaba cerca de tomar la autopista cuando apareció frente a mí el antiguo cruce ferroviario. Las vías oxidadas brillaban apenas con la luz de mis faros, incrustadas en el asfalto como cicatrices viejas. Esa línea llevaba más de 30 años fuera de servicio, según lo que decían otros choferes. Aún así, todos coincidían en algo. Nadie pasaba por ahí sin apurarse. Yo no creía en esas cosas, hasta esa noche. A medida que me acercaba, escuché un clink, clink, clink metálico que no provenía del motor. Me detuve en seco. La barrera del paso a nivel comenzó a bajar sola,
mecánicamente, con un rechinido seco y lento. No había luces de advertencia, no había electricidad en esa zona, pero ahí estaba, moviéndose como si alguien la controlara. La alarma comenzó a sonar de manera insistente, como si algo invisible la hubiese despertado. Miré a mi alrededor esperando ver a algún trabajador o incluso algún bromista. Nada, solo maleza, polvo y silencio interrumpido por ese repiqueteo anacrónico. Apagué el motor, abrí la ventanilla, escuché con más atención y entonces lo oí. Un silbido agudo, penetrante, de esos que solo las locomotoras antiguas saben producir. No venía de una bocina ni de una grabación. Era real y se aproximaba. Vi entonces una columna de humo gris azulado elevándose por encima de los arbustos, flotando sobre las vías en dirección al cruce. No era una niebla densa ni un efecto de la noche. Era humo de carbón. La tierra vibró suavemente bajo mis pies. No me moví. Algo me decía que debía quedarme exactamente donde estaba. Fue entonces cuando lo vi. La locomotora emergió del extremo opuesto de las vías. Era negra, gigantesca, con el frente redondo y brillante de metal antiguo, pero no reflejaba del todo la luz. Tenía una transparencia irreal, como si estuviera compuesta de vapor y sombra. Atravesó el primer poste sin derribarlo. Siguió avanzando, mientras su silbido cortaba la noche y sus ruedas fantasmales giraban sin tocar realmente los rieles. Los vagones que venían detrás parecían de otra época: madera, ventanillas pequeñas, cortinas rojas moviéndose sin viento. En uno de ellos vi lo que no quería ver: una figura sentada en la ventana, inmóvil, con un sombrero de ala ancha. Tenía los ojos hundidos, como si no existieran, y aún así me miró directamente. Me cubrí la cara con las manos, no sé si por miedo o por necesidad de no ver más. Sentí que el rugido del tren se metía en mi cabeza, que la vibración era interna, como si el cráneo se me partiera en dos. Pensé que era el final, pero no pasó nada. Cuando me atreví a mirar de nuevo, vi que el tren se acercaba justo hacia mí. No se desviaba, no frenaba, venía directo, sin alterar su trayectoria. No había tiempo para poner reversa, no había forma de rodear la barrera. Estaba atrapado. Grité, cerré los ojos, me aferré al volante. Entonces ocurrió lo impensable. El tren atravesó mi tráiler. No lo golpeó, no lo destruyó. Lo atravesó. Sentí una oleada helada recorrer la cabina, como si cada molécula del aire se congelara por un instante. El parabrisas no se rompió, pero el interior se cubrió de vaho. Mis brazos se entumecieron. Un pitido ensordecedor llenó mis oídos, como si todo mi sistema auditivo hubiera sido perforado por un silbido ancestral. Al abrir los ojos, ya no había tren. La barrera subía lentamente, como si nada hubiera pasado. El humo se disolvía en el cielo nocturno. Las vías callaban. Tardé varios minutos en poner en marcha el motor. No me importó el reloj, no me importó si alguien me esperaba, solo quería alejarme de ahí. Horas después, aún temblando, lo conté en una gasolinera. Un despachador me escuchó con calma. No se rió, solo asintió y dijo: «Dicen que ahí descarriló un tren de pasajeros hace como 100 años. Murió mucha gente. Desde entonces se aparece de vez en cuando». Busqué más detalles. Le pregunté al siguiente trailero que encontré si había oído algo similar. Me dijo que sí, que su tío había visto lo mismo cuando era joven, que en ese tramo muchos evitan frenar si oyen campanas, aunque el semáforo esté en rojo. No lo sé, no puedo asegurarlo, pero desde aquella noche, cada vez que escucho un silbido lejano entre montes y ramas, me detengo, apago el motor y espero, porque aunque ya pasaron varios meses, aún hay noches en que me despierto con el sonido de ruedas chirriando sobre rieles inexistentes. Y en mi mente, esa figura del vagón me sigue mirando, inmóvil,
esperando que vuelva a cruzar por el mismo tramo. Nunca lo haré, nunca más. Sombra en el parque industrial. No fue la primera vez que dormí en un parque industrial, pero sí fue la última que lo hice sin encender todas las luces del camión. Aquel viaje hacia Guadalajara iba a ser de rutina, carga ligera, tiempo de sobra, sin complicaciones de aduana ni clima extremo. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué al destino de entrega. Ya no había personal, así que decidí pernoctar ahí mismo, en el área de espera. El lugar estaba muerto, galeras cerradas, sin vigilantes a la vista, apenas un par de trailers más estacionados en la penumbra, pero con motores apagados y sin señales de vida dentro. Me recosté sobre el asiento reclinable, cerré las cortinas, aseguré la puerta con doble seguro y me envolví con la cobija térmica. Dormí profundo, al menos hasta las 3 de la mañana. Algo me despertó. No fue un ruido fuerte, ni un golpe. Fue ese tipo de percepción instintiva que uno desarrolla tras años en carretera, la sensación de que hay algo fuera del orden. En cuanto abrí los ojos, sentí cómo se me apretó el pecho. No escuchaba nada, pero el silencio en sí era denso, como si el aire se hubiera coagulado. Pasaron unos segundos y lo escuché. Pasos, lentos, calculados, sobre la grava del suelo industrial. Un crujido grave, pausado, como si alguien caminara sin prisa, pero con propósito. Me incorporé con lentitud, sin hacer ruido, y abrí apenas una rendija de la cortina. Al principio, no vi nada, solo el destello de una lámpara lejana, fija, que no iluminaba gran cosa, pero de pronto se movió algo. Una silueta entre los trailers, como una figura humana pero con proporciones ligeramente erradas. Estaba encorvada, más alta de lo normal, y su andar parecía flotar por momentos. No quise moverme demasiado. Cerré la cortina con suavidad, en parte esperando que fuera un indigente, algún otro chofer con sueño caminando desorientado, pero por dentro ya sabía que no era eso. No habían pasado ni 2 minutos cuando escuché el primer golpe. Una sola vez. Un golpe seco en la puerta del lado del copiloto. Me quedé congelado. No respiré. No me moví. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Sentí que se me revolvía el estómago. No escuché el sonido de alguien subiendo los escalones metálicos de la cabina, pero ahí estaba, claramente golpeando la ventana lateral, casi al nivel de mi cabeza. Abrí la cortina de golpe. Ahí estaba, una figura negra, sin rostro, apenas definida por la tenue luz de la farola lejana. Pegada al vidrio, una mano grande, más larga de lo natural, con dedos estirados como ramitas, negros y húmedos. No tenía uñas visibles, solo esa forma oscura, como si estuviera hecha de humo condensado. Respiraba con fuerza. No tenía ojos, pero sabía que me veía. Lo sentía. Me lancé al asiento del conductor, intentando mantener la vista en la figura mientras alargaba el brazo hacia el tablero. La mano en la ventana presionó con fuerza, como si quisiera entrar por el vidrio. Activé las luces exteriores y encendí la bocina de aire. El estruendo fue ensordecedor. Lo que pasó después me persigue hasta hoy. La figura emitió un chillido. No fue un grito humano. Fue algo agudo, metálico, mezclado con un chirrido de fierro viejo, como si su garganta estuviera hecha de láminas oxidándose. Y entonces desapareció. No corrió. No saltó. Se esfumó, como si se deshiciera en la oscuridad, dejando atrás solo el eco de su lamento. Apagué la bocina y quedé jadeando, empapado en sudor, mirando hacia todas partes. Nada. Ni rastros, ni sombras, ni pasos. Solo el zumbido lejano de una línea eléctrica y la vibración del motor encendido. No me atreví a dormir de nuevo. Pasé el resto de la noche con las luces prendidas, el motor encendido y la radio a volumen bajo. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, que quizá me quedé dormido viendo videos de terror en el celular.
cosa que ni siquiera había hecho esa noche. Pero al amanecer, cuando por fin sentí que podía bajar a estirar las piernas, lo vi. El parabrisas tenía huellas, no como las que deja una mano sucia. Eran marcas grandes, alargadas, como dedos arrastrados en polvo fino. No había viento, no había lluvia. Nadie más se acercó. Y las marcas estaban allí, exactamente en el lugar donde esa mano negra se había posado. No tomé foto. No lo pensé. Solo subí a toda prisa. Fui al módulo de recepción apenas abrieron, descargué lo más rápido que pude y me largué. Pasaron días antes de que pudiera hablar de esto con alguien. Cuando lo conté en una gasolinera a otro chofer veterano, me miró fijo y me dijo: a veces esas zonas industriales viejas están construidas sobre lugares donde pasaron cosas. Gente que murió trabajando ahí, y algunos no se fueron. No supe qué contestar. Solo me quedé en silencio, como ahora, porque por más que intento explicarlo, nadie puede entender del todo el terror puro que se siente cuando algo imposible te mira directamente desde detrás del vidrio, en plena madrugada, y sabes que si logra entrar, no vas a salir igual. Desde entonces, jamás duermo en parques industriales vacíos, ni siquiera con las luces encendidas. El campanario maldito. Todo empezó con una llamada extraña. No era de las centrales habituales, ni de alguna empresa conocida. Un hombre con voz pausada me ofreció un trabajo que, en otras circunstancias, habría rechazado por lo insólito del encargo: transportar el campanario de bronce de una antigua iglesia, ya demolida, desde un pueblo olvidado de Chiapas hasta un museo en la Ciudad de México. No me dieron muchos detalles, solo que era una pieza histórica muy pesada, que necesitaba condiciones especiales y absoluto cuidado. Me pagaban el doble de lo habitual, así que acepté sin hacer muchas preguntas. Llegué al pueblo al atardecer. Lo primero que noté fue el silencio. No había niños jugando, ni gallinas cruzando los caminos, ni música de fondo. Solo viejos sentados afuera de las casas, mirándome como si ya supieran lo que estaba por ocurrir. El encargado del traslado, un anciano encorvado que no me quiso decir su nombre, me advirtió: no la toques sin guantes, y pase lo que pase, no te detengas de noche. Lo tomé como una superstición típica de la región, aunque su mirada no era de broma. El campanario estaba colocado en una especie de andamio rudimentario. Tenía grabados antiguos y óxido en varias partes, pero conservaba su forma. El peso era brutal. Incluso con grúa hidráulica, el proceso tomó casi 2 horas. Lo aseguramos dentro de una caja metálica sellada con cadenas por fuera. No se me permitió ver su interior una vez cerrada. Apenas pasé los primeros kilómetros de terracería, algo cambió en la atmósfera del camión. La radio comenzó a chispear sola. No había señal, pero un murmullo se filtraba entre la estática. Pensé que era un fallo eléctrico. Sin embargo, al detenerme por un instante a revisar el tablero, sentí una vibración muy leve desde el remolque, como si algo metálico repicara apenas audiblemente. Esa noche dormí dentro de la cabina, como siempre. Me desperté con un sobresalto a las 3 de la mañana. Algo golpeó 2 veces la caja trasera. Pensé que eran ladrones. Bajé con la lámpara, revisé todo el perímetro. Nada. Silencio total. Pero al regresar a la cabina, se escuchó un tañido seco breve, proveniente del remolque. El corazón se me paralizó. Era el sonido claro de una campana. En los días siguientes, la situación se volvió más extraña. A plena luz del día, mientras conducía por la autopista, el GPS dejó de funcionar cada vez que pasaba cerca de iglesias o cementerios. El sistema eléctrico del camión parpadeaba cuando me acercaba a pueblos. Un perro en una gasolinera me ladró con una furia descontrolada, solo al estar cerca del remolque. Un joven trabajador se me acercó curioso y preguntó qué llevaba. Le dije que era material de museo. Me miró fijo. Eso no es material. Eso está vivo. Y se alejó.
La segunda noche fue aún peor. Estacionado cerca de una caseta cerrada, el cielo se cubrió sin aviso. La tormenta cayó violenta y repentina. Los rayos iluminaban la caja de carga, y fue entonces cuando vi una sombra moverse por dentro. No era una ilusión óptica, era una figura humana, inclinada, como si alguien estuviera colgado boca abajo. El repique de la campana comenzó sin aviso. A diferencia de la noche anterior, esta vez no fue un solo sonido. Fueron varios, uno tras otro, rítmicos, lentos, como de ceremonia fúnebre. El sonido retumbaba en mi estómago. Quise encender el motor para huir de inmediato, pero los sistemas no respondieron. El tablero marcaba errores múltiples. Intenté abrir la puerta de la cabina, pero no cedía. Era como si algo me encerrara. La temperatura descendió de golpe. Se formó vaho en los vidrios. Escribí mi nombre con el dedo por instinto. A los pocos segundos, otra letra se marcó debajo, sin que yo la tocara. Una I, luego una N, luego otra O, hasta que la palabra completa apareció: inocente. El ruido del campanario cesó de pronto. Solo quedó la lluvia golpeando el toldo del camión. Cuando por fin encendió el motor, conduje sin parar durante 5 horas. No dormí, no comí. Solo pensaba en esa palabra. Sentía que había algo conmigo, algo que no quería ir a un museo. El tercer día intenté entregar la carga, pero los accesos al museo estaban bloqueados por una manifestación. Tuve que quedarme en un estacionamiento del centro. Esa noche, los vecinos reportaron que una campana sonaba desde un camión. Nadie me creyó cuando dije que no había manera de que eso repicara por sí sola. Un vigilante se acercó a la caja y al tocarla con la mano, gritó de dolor. Su palma tenía una quemadura circular perfecta, como si el metal estuviera al rojo vivo. Desesperado, busqué en línea cualquier referencia al campanario. Encontré una nota antigua. En ese mismo pueblo donde lo recogí, se decía que un joven fue colgado boca abajo desde la campana por un crimen que nunca cometió. Murió frente a todo el pueblo, y días después se descubrió al verdadero culpable. Desde entonces, la iglesia fue abandonada, y cada vez que alguien tocaba esa campana, los animales del pueblo se volvían agresivos. Esa madrugada tuve un sueño. En él, estaba en una carretera empinada bajo la lluvia. Los frenos del camión fallaban. La caja se sacudía violentamente. Una voz me hablaba desde el retrovisor. No entendía lo que decía, pero repetía algo como un rezo. Desperté con una presión brutal en el pecho. Sentía que no podía respirar. Bajé a tomar aire, y cuando volví, había huellas mojadas en el tablero, como si alguien se hubiese trepado descalzo con los pies sucios. Fue en ese momento que lo decidí. No iba a seguir con ese encargo. Consulté el mapa y planifiqué una ruta de regreso al pueblo. No me importó el pago, ni las amenazas del contratante cuando lo llamé. Le dije que no podía cargar más con ese objeto. La última noche del viaje fue la más dura. Al cruzar una pendiente estrecha, los frenos dejaron de funcionar. El tráiler comenzó a embalarse y por un momento creí que iba directo a la muerte. Solo alcancé a gritar: «Dios mío, te lo juro, la devuelvo. No es mío, no es justo lo que te hicieron». Como si esa frase liberara algo, el volante se enderezó solo. La transmisión respondió. El camión frenó justo antes de una curva fatal. Al llegar al pueblo, aún de madrugada, nadie salió a recibirme. Abrí el remolque con manos temblorosas. La campana tenía una fisura que no estaba antes, justo en la base donde dicen que colgaron al inocente. La bajé como pude con ayuda de unos locales que se acercaron cuando escucharon mi historia. La colocamos frente a los restos de la iglesia, en lo que quedaba del altar. Uno de los hombres murmuró una oración. Fue entonces cuando se escuchó un último repique, breve, como un suspiro. Desde ese día no he vuelto a aceptar trabajos con piezas antiguas, ni reliquias, ni objetos de museo. A veces, al dormir, todavía escucho la campana.
pero es como un eco lejano, uno que ya no busca justicia, solo descanso. El autoestopista del norte. Siempre pensé que los peores encuentros eran con asaltantes, policías corruptos o animales atravesándose en la carretera. Pero aquella noche en el norte de Sonora aprendí que hay cosas mucho peores que cualquier ser humano. Cosas que no pertenecen a este mundo. Había pasado ya medianoche cuando crucé un tramo árido entre dos pueblos fantasmas, cerca de Caborca. Ni una sola luz a lo lejos. Solo el desierto seco, el rugido constante del motor y mi reflejo cansado en el parabrisas. Llevaba más de 10 horas conduciendo sin parar y el sueño comenzaba a pesarme en los párpados. Entonces lo vi, parado al borde de la carretera, con la mano extendida, un hombre solitario con una mochila en la espalda. Llevaba un sombrero polvoso y ropa de mezclilla desgastada. Su silueta iluminada apenas por mis faros me pareció normal, aunque el lugar era demasiado remoto para alguien caminando solo. Disminuí la velocidad. No sé por qué lo hice. Tal vez por costumbre, o por humanidad, tal vez por estupidez. El tipo no dijo ni una palabra cuando abrió la puerta y subió. Se sentó con movimientos lentos, como si le costara trabajo acomodarse. Cerró con fuerza y yo le pregunté hacia dónde iba. Apenas murmuró: «Al norte». Su voz era áspera, como si tuviera la garganta seca, pero había algo raro. Sonaba demasiado profunda para su cuerpo delgado. No me pidió agua, no pidió música. Solo se quedó sentado, derecho, mirando al frente. No habían pasado ni 5 minutos cuando sentí el ambiente diferente. El aire dentro de la cabina se volvió espeso, como si la temperatura hubiera subido de golpe. El motor seguía rugiendo normal, pero empecé a sudar sin razón. Me limpié la frente con la manga y al girar apenas los ojos noté que él me estaba observando. No me miraba como lo hace alguien curioso o alerta. Me observaba fijo, directo, sin parpadear, como si esperara algo de mí. Me incomodé, así que traté de bromear, preguntándole si venía de algún rancho cercano. No respondió, solo sonrió. Pero su sonrisa no fue humana. Su boca se estiró de forma antinatural, revelando unos dientes demasiado rectos, demasiado simétricos. No pestañeaba. Sus ojos, hundidos bajo el ala del sombrero, empezaron a reflejar un brillo rojo que no venía de ninguna luz del tablero. En ese momento me invadió el miedo. Uno seco, frío, como cuando sientes que algo está detrás de ti pero no puedes voltear. Me agarré fuerte al volante y seguí mirando al frente, pero lo sabía. Lo que venía a mi lado no era una persona. Intenté buscar una estación de radio para romper el silencio, pero solo había estática. Luego el olor. Un hedor penetrante llenó la cabina. Azufre. Un olor que no había sentido jamás, pero que reconocí de inmediato por historias antiguas. El olor del infierno. La criatura habló. No volteé, pero lo escuché. Una voz grave, retumbante, como si saliera desde dentro del motor. Me dijo: ¿sabes lo que llevas detrás? Porque yo sí, casi pierdo el control del camión. Mis manos temblaban. Quería pisar el freno, pero no podía. El miedo me tenía inmóvil. La figura rió, una carcajada ronca que no encajaba con su cuerpo. Volteé por reflejo. Sus ojos brillaban intensamente y su piel parecía estirarse como cuero reseco. Grité como nunca lo había hecho en mi vida. Clavé el pie en el freno. Las llantas chirriaron y el camión se fue de lado, levantando una nube de polvo del desierto. Me incliné sobre el volante, jadeando. La figura solo me miraba, como si se divirtiera con mi desesperación. «Bájate», le ordené con la voz quebrada. «Bájate ya». Él volvió a reír. Lenta, burlonamente, abrió la puerta, y antes de tocar el suelo, desapareció. No caminó, no saltó, se desvaneció en el aire como humo negro. La puerta quedó abierta, golpeando con el viento. El asiento del copiloto estaba vacío.
pero donde había estado sentado, el forro del asiento estaba marcado con 2 manchas oscuras, como quemaduras. Al acercarme vi que no eran simples manchas. Eran marcas en forma de piernas delgadas, quemadas en el material, como si el calor hubiera traspasado la tela desde adentro. Cerré la puerta temblando. Arranqué de nuevo sin mirar atrás. No hablé con nadie en todo el día siguiente. No lo conté en las gasolineras, ni siquiera en la central. Solo conduje hasta entregar la carga. Desde entonces, nunca más he vuelto a detenerme por nadie en medio de la noche, aunque esté lloviendo, aunque sea una mujer con un niño, aunque me lo supliquen. El miedo que viví esa madrugada en Sonora me enseñó que hay cosas que no deben subirse jamás a una cabina. Y si lo hacen, que sea el diablo quien los lleve, no yo. La procesión que no pertenece a este mundo. Siempre he dicho que las carreteras de madrugada son tierra de nadie, en especial las que cruzan la Sierra Gorda de Querétaro. Años tras el volante me han hecho ver cosas raras, luces sin explicación, sombras que cruzan sin dejar rastro y bultos en la neblina que uno prefiere no revisar. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquella noche. Era temporada de lluvias, y por eso decidí salir más temprano de lo habitual, desde Jalpan rumbo a San Juan del Río. El clima ya venía raro desde antes de entrar al primer tramo de la cañada. Había una niebla tan espesa que parecía pegarse al parabrisas como si intentara impedirme avanzar. Bajé la velocidad, activé las luces antiniebla y puse algo de música para relajarme. El motor rugía parejo. Todo parecía en orden. Pero fue al cruzar una curva cerrada, justo después de una pendiente que solía estar resbalosa, cuando los vi. Primero pensé que eran peregrinos. Caminaban en fila, en medio del camino, cada uno con una antorcha en la mano. Las llamas eran pequeñas, como si no tuvieran viento alrededor, pero había algo que no encajaba. La procesión no hacía ruido. No se oía ni el roce de sus pasos contra el asfalto, ni sus voces, ni siquiera el crepitar de las antorchas. Solo el sonido del motor de mi camión y mi propia respiración. Reducí la velocidad casi al mínimo. Pensé en tocar el claxon, pero algo en mi instinto me lo impidió. En vez de eso, me quedé observando. Los rostros eran pálidos, cenizos. La ropa parecía salida de otro siglo. Trajes largos, sombreros antiguos, velos oscuros. Algunos llevaban rosarios en las manos, otros mantenían la mirada baja, pero todos avanzaban con una serenidad que helaba. Entonces vi el ataúd. Era de madera vieja, adornado con clavos dorados corroídos y una cruz tallada al centro. Lo cargaban 6 personas vestidas de luto riguroso. Y detrás, lo que parecía una familia entera, con niños incluidos, todos mirando al suelo. Me froté los ojos. Pensé que era mi vista nublada por el cansancio o la neblina. Pero número. Esa procesión estaba ahí. Y flotaba. No caminaban. Los cuerpos se desplazaban suavemente, sin contacto con el pavimento, como si una brisa invisible los empujara hacia adelante. El camión empezó a temblar. No por el motor, sino por mí. Tenía las manos frías y el corazón golpeándome las costillas. La lógica decía que debía retroceder, pero algo me tenía clavado ahí, como si una fuerza invisible me impidiera poner reversa. Fue entonces cuando todo se detuvo. La procesión, sin previo aviso, frenó su marcha justo frente a mí. Los portadores del ataúd giraron al unísono, y tras ellos, los demás también lo hicieron. Uno por uno, todos aquellos rostros espectrales voltearon hacia mí. Sus ojos eran cavidades oscuras. No había ira, ni pena, solo un vacío total, como si ya nada humano habitara en ellos. Mi garganta se cerró. Me costaba tragar saliva. Levanté la mano y toqué el claxon con toda la fuerza de mi brazo. El sonido rasgó el silencio como un relámpago. Las figuras lanzaron un grito gutural, uno solo, al mismo tiempo. Un quejido que no salió de sus bocas, sino que pareció vibrar directamente en el aire, en los huesos.
en la sangre, y entonces desaparecieron. Así como llegaron, se esfumaron con la niebla. El ataúd se disolvió primero, luego los portadores, después el resto de la fila. Y con ellos, la niebla misma comenzó a disiparse como si algo la absorbiera. El camino quedó vacío, el aire más liviano. La noche volvió a sentirse como una noche normal. Seguí conduciendo en completo silencio durante más de una hora. No puse música, no prendí la radio. Solo el sonido del motor y mi respiración agitada me acompañaban. Al llegar a una gasolinera abierta en la madrugada, pedí un café sin bajarme del camión. El despachador me dijo que parecía haber visto un muerto. Le respondí que quizá había visto a muchos. Tiempo después, preguntando en una fonda de la zona, un anciano me habló de una leyenda. Me dijo que esa cañada fue escenario de una tragedia hace más de 100 años. Una familia entera fue enterrada viva por error durante una epidemia. Confundieron su estado con la muerte y los sepultaron en una fosa común. Desde entonces, algunos dicen que cuando la neblina baja y la noche está muda, puede verse su cortejo avanzando, repitiendo su último viaje hacia la tierra. Nunca me burlé de esas historias, pero tampoco las creía del todo, hasta esa noche, porque lo que vi no fue un sueño ni una alucinación, fue real. Lo sentí en cada poro, en cada fibra del cuerpo, y no se me va a olvidar jamás. Desde entonces, evito esa ruta cuando hay neblina. Cambio el itinerario aunque me cueste más tiempo. No quiero volver a cruzarme con ellos, porque si algún día no me detengo a tiempo, si por error me meto entre su procesión, no sé si volveré a salir. Y cada vez que alguien me pregunta si creo en los fantasmas, solo respondo: yo manejé entre ellos, y no hay regreso si te miran por demasiado tiempo. El hombre del espejo. No era la primera vez que manejaba de madrugada. A esas alturas ya conocía bien los tramos solitarios entre Toluca y Tepatitlán, donde la niebla baja se mezcla con el cansancio y la mente empieza a jugarte malas pasadas. Pero lo de esa noche no fue la mente, eso lo tengo claro. Había salido del patio de maniobras a eso de las 11 con una carga ligera, nada especial. El clima estaba tranquilo, la carretera despejada, y el sueño aún no me vencía. Pasando Tepic, la autopista empieza a tornarse más solitaria. Es el tramo que todo camionero prefiere cruzar sin detenerse. Y no es por rateros, es otra cosa, como si el aire allí tuviera memoria. Recuerdo que llevaba encendido un corrido viejo, no por gusto, sino para no quedarme dormido. Ya iban a dar las 3 cuando eché un vistazo rápido al espejo retrovisor. Un hábito más que una necesidad, solo que esta vez no fue lo de siempre. Detrás de mí, en el asiento que siempre va vacío, había alguien. Un hombre de piel ceniza, sin expresión, con los brazos colgando a los lados. Estaba ahí, de pie, como si hubiera surgido del aire mismo. No reaccioné de inmediato. Me quedé congelado, viendo sin parpadear por el retrovisor. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba. Frené de golpe, pero sin detenerme por completo. Solo bajé la velocidad y encendí las luces interiores de la cabina. Revisé todo: asiento, cama, cortinas. Nadie. Volví a mirar el espejo. Solo mi reflejo. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era una alucinación. El sueño, el estrés, lo que fuera. Pero no había dormido mal, no estaba cansado, y eso lo hizo peor. Decidí seguir, pero con el estómago apretado. Ya no pude volver a poner música. Todo era silencio y el sonido del motor. Unos kilómetros más adelante, la autopista se inclina ligeramente en una curva lenta. Fue ahí cuando lo vi de nuevo, pero esta vez en el espejo lateral. La figura estaba colgada del estribo del lado del copiloto, mirándome de frente. No tenía ojos, o, mejor dicho, tenía cuencas oscuras donde deberían estar. Su boca era una línea delgada y gris, y lo peor, no se movía con el viento. Estaba ahí, firme,
como si no obedeciera las leyes de este mundo. Moví el volante de golpe. El tráiler se tambaleó y casi me salgo de la carretera. Logré estabilizarlo, pero el corazón ya me latía tan rápido que sentía que se me iba a salir por la garganta. Volví a mirar el espejo. Vacío. Nada en el estribo. El rostro ya no estaba. Las manos me temblaban. No sé cuánto tiempo conduje así, con los ojos yendo de un espejo a otro, como si jugara un macabro escondite. Me atreví a mirar el retrovisor una vez más, y ahí estaba, detrás de mí, otra vez, pero ahora más cerca. Ya no estaba de pie. Estaba inclinado hacia adelante, como si se preparara para susurrarme al oído. Su boca apenas se movía. Murmuraba algo, pero no lograba entenderlo. Era como un zumbido seco, una lengua muerta. Me separé del volante con violencia y pegué un manotazo al retrovisor, inclinándolo hacia arriba. No podía seguir viendo eso. El tráiler serpenteó otra vez. Casi invado el otro carril. Entonces lo escuché. No el motor, ni el viento, ni la música que ya no sonaba. Fue un golpe seco, como un puñetazo en la puerta del copiloto. Volteé de inmediato. El cristal estaba empañado, pero una mano se marcó con claridad, como si alguien la hubiese presionado desde fuera. 5 dedos alargados, de uñas oscuras, permanecían allí unos segundos, y luego se deslizaron lentamente hacia abajo, dejando un rastro húmedo. En ese momento, grité. Grité como nunca lo había hecho en mi vida. Y mientras lo hacía, mis ojos se toparon con el rosario viejo que cuelga de mi espejo frontal. No soy un hombre particularmente religioso, pero esa noche lo tomé con fuerza. Lo apreté tanto que sentí las cuentas clavarse en mi palma. Cerré los ojos y recité lo único que recordaba del catecismo de niño. Dios mío, protégeme, sácame de esto. Seguí repitiéndolo como una letanía mientras volvía a abrir los ojos y enderezaba el espejo. La figura había desaparecido. Todo estaba en calma. Ni un solo sonido fuera del motor y el silbido del viento. Respiré. Por primera vez en muchos minutos, respiré con profundidad. El resto del trayecto lo hice sin detenerme. Pasé la caseta sin mirar a los lados. Atravesé los pueblos dormidos, sin atreverme a detenerme ni para ir al baño. La sensación de que algo me observaba desde cada reflejo seguía presente, aunque ya no veía nada. Llegué al destino casi al amanecer. El encargado de la bodega notó mi rostro pálido y me ofreció café. Le dije que sí, pero no pude tomarlo. Las manos no me respondían. Antes de bajarme, eché un último vistazo a los espejos. Nada, pero por dentro sabía que aquello no se había ido, solo se había ocultado. No hablé del tema con nadie durante semanas, hasta que otro compañero, en una conversación casual, mencionó algo que me heló la sangre. Dijo que en ese mismo tramo, hace años, un conductor había muerto al volcar su unidad tras ver a un hombre parado en la cabina. Nadie se explicaba cómo alguien pudo entrar, porque las puertas estaban cerradas desde dentro. No pregunté más. Desde entonces, conduzco con una cinta negra cubriendo el retrovisor central. Nunca más he querido ver lo que hay, o lo que puede haber detrás de mí, porque a veces lo más terrorífico no es lo que va adelante, sino lo que viaja contigo. Y si usas espejos para confirmarlo, puede que no te guste lo que veas. La mujer del parador. Siempre creí que lo más extraño que uno podía ver en la carretera eran los animales cruzando sin aviso o los borrachos tambaleándose de madrugada. Pero lo que me pasó una noche en un parador sobre la carretera de Querétaro, todavía no logro explicarlo sin que se me erice la piel. Venía manejando desde Salamanca, rumbo a Tequisquiapan, con una carga ligera de refacciones mecánicas. Iba solo, como casi siempre, y ya eran cerca de las 2 de la madrugada cuando decidí parar en un parador de tráileres que siempre veía pero nunca visitaba.
una fondita abierta toda la noche, con focos amarillentos que colgaban de cables desnudos, y un par de camiones estacionados en la grava. Me bajé con la intención de cenar algo y tomar café. Adentro, el ambiente era tranquilo. Había un señor mayor cabeceando sobre su plato de caldo, una cocinera limpiando la barra, y justo en la esquina del lugar, sentada completamente sola, estaba ella. Vestido blanco, como de feria, con tirantes finos sobre los hombros y una trenza que le caía por la espalda. Su piel parecía brillar con la luz tenue del lugar. Tenía esa belleza que no parecía real. La noté observándome, con una sonrisa apenas dibujada en los labios. Yo no suelo caer en juegos así, pero algo en su presencia me desarmó. No era deseo, era como una calma narcótica. Me senté lejos, pero no dejé de sentir su mirada. Después de unos minutos, fue ella quien se acercó. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, con la misma sonrisa, y con voz suave me preguntó si podía llevarla al siguiente pueblo. Dijo que se le había ido el último autobús y que no quería quedarse ahí sola. Su tono no era desesperado, era hipnótico, como si supiera que no me atrevería a decirle que no. Acepté. ¿Qué más iba a hacer? No tenía razón lógica para hacerlo, y sin embargo, ahí estaba, abriéndole la puerta del copiloto y ayudándola a subir. El camión olía a café y grasa, como siempre, pero en cuanto cerré la puerta, hubo un cambio leve pero notorio en el aire, como si la temperatura bajara apenas unos grados. Ella se acomodó en silencio, cruzó las piernas, o al menos eso creí, y me pidió que pusiera música suave. Comenzó a contarme historias raras, cosas sobre sueños, sobre hombres que dormían eternamente después de una noche de pasión, sobre cuerpos que jamás eran encontrados. Al principio pensé que era su forma de coquetear, pero había un tono frío, casi clínico, en su voz. Fue ahí cuando empecé a sentir el cansancio, un tipo de agotamiento que no era normal. Mis párpados pesaban y me costaba mantener la atención en el camino, y entonces miré de reojo sus pies, o lo que debían ser sus pies. Flotaban, no tocaban la alfombra del camión, suspendidos a unos centímetros del piso, y lo peor, no tenía sombra. La luz tenue del tablero revelaba bien las mías, pero ella no proyectaba ninguna. El miedo me dio un golpe seco al pecho. No reaccioné de inmediato, solo tragué saliva y traté de seguir conduciendo, pero cada palabra que salía de su boca me debilitaba más. Su voz parecía envolverme, una especie de canción que me hacía olvidar quién era o hacia dónde iba. Cada curva se sentía más peligrosa y mis manos temblaban en el volante. Tuve un momento de claridad, vi el crucifijo que colgaba del retrovisor. Era de madera sencilla, regalo de mi madre antes de mi primer viaje largo. Lo tomé con la mano temblorosa, sin saber bien qué pretendía hacer, solo actuando por instinto. Ella me miró. Ya no sonreía. Su rostro seguía siendo hermoso, pero sus ojos ahora eran pozos negros. Y cuando sonrió de nuevo, mostró unos dientes delgados y afilados, como los de un murciélago. Sabía que si me quedaba quieto un minuto más, no iba a despertar. Iba a chocar, o a morir dormido con esa cosa a mi lado. Así que, sin pensarlo, giré y le enterré con fuerza el crucifijo en la pierna. No gritó como una mujer. Gritó como algo que nunca debió tener boca. El sonido me perforó los oídos y la nariz se me llenó de un olor terrible, como a carne quemada y azufre. La luz de la cabina parpadeó y ella comenzó a desintegrarse frente a mí, como humo negro que salía disparado por las rendijas del parabrisas. Frené de golpe en la siguiente estación de servicio. Apenas podía respirar. Bajé temblando del tráiler, con las piernas a punto de doblarse. Un empleado de la gasolinera me preguntó si estaba bien. No supe qué decir, solo negué con la cabeza. Me metí al baño, me eché agua en la cara, traté de entender qué había pasado. Volví al camión para revisar, pero no quedaba rastro de ella.
solo el olor leve, aún persistente, de azufre impregnado en los asientos. Seguí el viaje en silencio, sin radio, sin café, sin detenerme. No volví a pasar por ese parador. Cada que alguien me cuenta historias de mujeres hermosas pidiendo aventón de madrugada, cambio de tema. Pero a veces, cuando voy solo, de madrugada, y paso cerca de fonditas olvidadas, juro por Dios que siento su presencia otra vez, que su voz me susurra desde algún rincón del tráiler. Esa noche aprendí que hay entidades que se disfrazan de deseo para llevarse algo más que tu atención, y que uno nunca está completamente solo en la carretera. Hay cosas que te observan, cosas que esperan que estés cansado, solo, vulnerable. Yo sobreviví, pero no todos tienen esa suerte.